de unos 60 años, Albert hacía sus compras en el mercado, recogía todo lo necesario para el mes y se dirigía a casa con bolsas en las manos. Reflexionaba con melancolía durante el camino, cuestionándose qué había hecho mal en la vida para que ninguno de sus 3 hijos, Castel de 30 años, Omar de 27 y Diogo de 3, le echara una mano, al menos para acompañarlo al mercado. La esposa de Albert falleció al dar a luz al menor, dejándolo a cargo de 3 hijos pequeños. Aunque no nadara en la abundancia, los educó con dedicación y esfuerzo, trabajando incansablemente como contratista y comprando algunas propiedades para alquilar, asegurando de esta manera su manutención y la de sus hijos. Incluso después de que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad, Albert continuó respaldándolos, pero estos no manifestaban interés alguno en trabajar o estudiar. Optaban por las fiestas, las salidas con amigos, los bares y los viajes. A pesar de habitar bajo el mismo techo que su progenitor y disfrutar de sus ingresos, no colaboraban en las labores del hogar, las facturas, ni las compras. Albert tuvo que ir solo al mercado a pie, ya que no sabía conducir. Ese día, tras hacer la compra, Albert, que no era tan mayor pero sufría de una lesión en la rodilla y una hernia discal, tuvo dificultades para cargar las pesadas bolsas. Fue entonces cuando Gabriel, un chico de 13 años que vendía dulces en la calle, vio al señor y corrió para ayudarlo. ¿Necesita ayuda? Puedo llevarle algunas bolsas, ofreció Gabriel. Albert quedó sorprendido por el gesto generoso del joven y se sintió feliz aceptando la ayuda. Pensó que aún quedaba gente buena en el mundo. Gabriel lo acompañó a casa y durante el trayecto conversaron. Albert sentía curiosidad por la vida del chico y por qué vendía dulces en lugar de estudiar o disfrutar de su adolescencia. Gabriel, cuya madre tenía problemas con sustancias ilícitas, vivía en una zona más remota y precaria del mismo barrio de Albert. Había indicios de actividades ilegales. La madre de Gabriel no lo cuidaba y rara vez estaba en casa, mostrando poco interés en él. Desde los 11 años, Gabriel se mantenía vendiendo dulces en la calle y realizando trabajos ocasionales. Era el hombre de la casa y necesitaba dinero para cuidar de sí mismo. Por eso, no iba a la escuela. Pero era inteligente y estudiaba en casa con libros escolares que le regalaban algunos amigos. Después de un agotador día de trabajo en la calle, llegaron a la casa de Albert. El hombre le agradeció y le entregó alrededor de $12 al chico, quien utilizó el dinero para comprar un refrigerio a la hora del almuerzo. Se despidieron y Albert entró a la casa. Cuando llegó a la sala, encontró a sus 3 hijos, quienes comenzaron a quejarse por el retraso. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Esperamos más de 2 horas, hambrientos, se quejaron. Albert se disculpó y todos volvieron a su rutina, esperando que su padre guardara las compras y preparara el almuerzo. Unos días después, cuando algunas cosas empezaron a escasear en casa, Albert tuvo que volver al mercado nuevamente y encontró a Gabriel. El chico ayudó a Albert con las compras y lo acompañó a casa. Charlaban y cada vez que Albert veía al joven por la calle, conversaban. Pronto forjaron una amistad. Albert invitó a Gabriel a su casa y pronto el niño empezó a frecuentar mucho ese nuevo ambiente. Pasaban largas tardes jugando al dominó, riendo y conversando. Gabriel se convirtió en un gran apoyo en la casa, ayudando con las tareas domésticas como lavar los platos, limpiar el suelo e incluso preparar la comida. Compartieron sus sueños, y el señor Albert reveló su deseo de explorar diferentes lugares del mundo, pero su dedicación a sus hijos lo impedía. Gabriel expresó su deseo de hacer algo significativo que trajera felicidad y luz a la gente. Los 3 hijos poco agradecidos del señor Albert, al observar todo esto, no mostraron interés, ya que les resultaba conveniente. Ya no tenían ninguna responsabilidad de ocuparse de su padre, salían y se divertían sin preocupaciones, dejando que el joven se encargara del señor. Gabriel empezó a pasar tanto tiempo con el señor Albert que prefería estar allí que con su madre en casa. Apenas le dirigía la palabra, sin preocuparse por él ni por nada que no estuviera relacionado con su adicción. Desaparecía frecuentemente durante días, dejando al joven solo en esa zona peligrosa, sin dar noticias. Con el tiempo, Gabriel y el señor Albert se acercaron más, desarrollando un vínculo afectivo que mitigaba la sensación de abandono tanto por parte de los hijos como de la madre. El joven creció y comenzó a quedarse a dormir más frecuentemente en la casa del señor, hasta que prácticamente se convirtió en su hogar. Salía temprano a vender dulces por la mañana y regresaba para la hora del almuerzo, ayudando a Albert en la preparación de la comida. El chico demostraba habilidades culinarias notables
y a los 3 hermanos incluso les gustaba su comida. Aunque más disfrutaban de no tener que ocuparse de los platos, ya que Gabriel se encargaba de todo, fueron realmente ingratos y egoístas. Mientras tanto, el hombre empezó a instar al chico, que ahora rondaba los 15 años, a enfocarse más en estudiar que en trabajar. El joven se emocionó y comenzó a asistir al primer año de secundaria. Con el tiempo, Gabriel y el señor Albert se veían ya como padre e hijo. El chico incluso le preguntó si quería ser su padre, provocando lágrimas en los ojos del hombre. El joven era más como un hijo que los propios hijos biológicos. Tenían un gran aprecio mutuo, y el señor Albert nunca se había sentido tan acompañado. Gabriel lo ayudaba en todo, desde las compras hasta llevarlo al hospital para su fisioterapia debido a su rodilla. Limpiaban la casa, veían películas juntos, jugaban y charlaban mucho. Incluso cuando a Gabriel le empezó a gustar una chica en la escuela, el señor Albert le aconsejaba sobre cómo tratar a una mujer y conquistarla, ya que en su juventud, el hombre también era un coqueto. Estaban llenos de alegría, y como de costumbre, a los 3 ingratos ni siquiera les importaba su vínculo, y tampoco consideraban al chico como un tipo de hermano, ya que raramente se detenían en casa y apenas le dirigían la palabra. Unos 2 años después, cuando Gabriel alcanzó los 17 años y estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, una trabajadora social visitó la casa de Albert, donde vivía Gabriel, e informó que su madre había fallecido por una sobredosis. El muchacho se entristeció, anhelando que las cosas hubieran sido distintas para ella. Sin embargo, apenas visitaba su antiguo hogar, hacía años que no iba allí, ya que en una de esas visitas su madre, completamente fuera de sí, lo echó de casa, marcando el comienzo de todos estos años sin contacto. En cuanto a la trabajadora social, se fue y Gabriel se sentó en el sofá de la sala y reflexionó. Se sintió completamente solo en el mundo, ya que ya no tenía madre, hermanos, ni siquiera conocía a sus parientes. Ahora era solo él. El chico derramó lágrimas, y Albert trató de consolarlo. No obstante, al joven también lo preocupaba que, al no ser mayor de edad, podrían enviarlo a un albergue. No deseaba separarse del señor Albert, a quien ya consideraba como un padre. Fue entonces cuando el hombre pidió un momento, y salió hacia la habitación, dejando a Gabriel algo confundido. Regresó con un papel en la mano, y le mostró un documento al chico. Le dijo: ¿Quieres ser mi hijo de verdad, muchacho? Y comenzó a hablar emocionado. Gabriel tomó el papel y lo leyó. Era una solicitud de custodia que el señor Albert había presentado para ser el padre legal de él. El muchacho miró al hombre, y al ver sus ojos llenos de lágrimas, comenzó a llorar aún más, pero esta vez, de felicidad. «Claro que quiero ser tu hijo, papá. Siempre has sido un padre para mí, el único que he tenido en toda mi vida», expresó Gabriel, abrazando a su nuevo padre. Ambos estaban emocionados, y el muchacho no podría sentirse más feliz. Sin embargo, quienes no estaban nada contentos fueron los 3 hijos biológicos de Albert. Fingieron alegrarse de que su padre les presentara a su nuevo hermano, pero luego, cuando quedaron solos, temieron por su herencia. «Nuestro padre está fuera de sí. Debe estar delirando si piensa que este chico va a tener parte de nuestros activos», comentó Diogo. «No sé qué vamos a hacer, pero este chico no puede compartir la herencia. Ni siquiera es un hijo legítimo, no puede tener derechos», murmuró Omar. Pero el mayor, Castell, tenía una idea. «Sé exactamente lo que tenemos que hacer. Ya es hora, y no podría ser un mejor momento. Sigamos este plan», dijo Castell, compartiendo su estrategia con los demás. Los desafortunados intentaron inmediatamente internar al padre en un asilo antes de que se firmaran los papeles para completar la adopción de Gabriel. Alegaron que su padre no podía quedarse solo en casa y que ellos, los 3, no tenían tiempo para cuidarlo, ya que trabajaban todo el día. Con artimañas, lograron defraudar los documentos de las propiedades que poseía el padre y transfirieron todos sus bienes a su nombre. Vendieron todas las propiedades y dividieron el dinero obtenido entre los 3. Gabriel no podía hacer nada porque no estaba registrado legalmente como hijo, y para empeorar las cosas, lo enviaron a un albergue porque no era mayor de edad. Todo había llegado a su fin. Meses después, en el asilo, el señor Albert se entristecía cada vez más. No podía creer que sus hijos tuvieran la osadía de cometer semejante atrocidad. ¿En qué momento me equivoqué? Dios mío, ¿qué hice para merecer esta desgracia? ¿Qué sucedió con mis hijos?, se lamentó.
sentado solo en su habitación. El hombre se sentía tan abatido que recordó a su difunta esposa y lloró aún más. Mi amor, mi amada, si estuvieras aquí conmigo, tal vez nuestros hijos no serían tan desagradecidos. Podríamos haberlos educado mejor. Tal vez hoy serían buenos hombres, como mi pequeño Gabriel. Fue entonces cuando una de las enfermeras le comunicó que tenía una visita. El hombre se preguntó quién podría ser, ya que evidentemente no sería ninguno de sus hijos desconsiderados ni Gabriel, pues no sabía a dónde llevaron al niño después de aquel día. Para su alegría, resultó ser Gabriel. Había cumplido 18 años y abandonado el albergue. Durante esos meses, estudió mucho y se graduó de la escuela secundaria. Se enteró de la ubicación del asilo de Albert y fue a visitarlo con una gran noticia. Papá, logré ingresar a la universidad y obtuve una beca para mantenerme. Estudiaré ingeniería eléctrica y trabajaré duro para poder comprarme una casa y tenerte conmigo. Te lo prometo, dijo el joven con lágrimas en los ojos. Ambos se abrazaron y conversaron por un rato. Luego, Gabriel se despidió, tomó un autobús y se trasladó a la ciudad donde estudiaría. Empezó la universidad y, aunque recibió ayuda para seguir adelante, trabajaba todos los días por las noches como camarero en un restaurante. Quería ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para cumplir su promesa. Aunque sus amigos le sugerían que saliera y se relajara un poco, Gabriel decía que tenía una misión que cumplir. En menos de un año, gracias a su dedicación, obtuvo una beca de intercambio en Oxford, una universidad muy reconocida en Inglaterra. Permaneció allí hasta graduarse a los 22 años, especializándose en energías renovables. Recién graduado, consiguió empleo como ingeniero eléctrico en una de las mayores empresas energéticas del Reino Unido. Un año después, desarrolló un proyecto de iluminación urbana centrado en energías limpias. Utilizó materiales reflectantes de alta calidad para dirigir los rayos solares a las placas y mejorar la eficiencia de absorción de energía solar. El proyecto fue tan exitoso que pronto comenzó a abastecer de manera más sostenible una parte de la ciudad de Londres. Gabriel se convirtió en uno de los empleados mejor remunerados de la empresa, además de patentar su idea. Con solo 23 años, ya era inmensamente rico. Fue entonces cuando decidió cumplir su misión. Compró una casa enorme con varias habitaciones bien equipadas y con todas las comodidades. Regresó a México y fue directamente a buscar a su padre al asilo. El señor Albert estaba a punto de celebrar otro año en ese lugar, marcando su 70º cumpleaños. El anciano se sentía melancólico, pues habían pasado años desde la última vez que alguien lo visitó. Sus 3 hijos de temperamento difícil no lo habían visto desde el día en que lo dejaron allí, y Gabriel, su amado hijo, no había dado señales en 6 años desde la última vez que se vieron. Albert siempre recordó la promesa de su hijo de llevárselo algún día. No obstante, en ese momento imaginaba que Gabriel ya se habría graduado y formado su propia familia, sin desear que un anciano se cruzara en su camino. Albert había llorado en soledad todos los años y había perdido la esperanza. Llegó el 27 de marzo, su cumpleaños, y las enfermeras prepararon un pequeño pastel como era costumbre. Entraron en la sala entonando «Feliz cumpleaños», y como de costumbre, Albert sonrió y mostró alegría. Pero por dentro, la tristeza persistía. Iba a pasar otro cumpleaños en soledad, hasta que una enfermera anunció: «Este año tenemos un regalo especial para el señor Albert». Entró Gabriel en la habitación, dejando perplejo al anciano. Sus ojos, incrédulos, se encontraron con la imagen de su hijo adulto, elegantemente vestido y con una sonrisa radiante. Las palabras de Gabriel, «Vine a buscarte», hicieron que las lágrimas brotaran en los ojos de Albert. En un abrazo tierno, Gabriel mostró un documento que oficializaba su condición de hijo legítimo, recuperando los antiguos papeles de la solicitud de adopción. El sueño de realizar algo grandioso y llevar luz a la vida de las personas se hizo realidad. Don Albert agradecía a Dios en sus oraciones por el día en que encontró a ese niño en la calle y pudo convertirlo en su hijo. Albert presenció cómo Gabriel se casó y tuvo 4 hijos. Tras reunirse nuevamente con Gabriel, se sintió como el hombre más feliz del mundo. Su existencia ya no fue la misma, y su hijo lo cuidó hasta el final de sus días. Así, una historia de abandono y desgracia se transformó en un hermoso vínculo entre un anciano y su hijo adoptivo.
La lección que nos deja es que la verdadera familia no siempre se encuentra en la sangre, sino en los lazos de amor y compromiso que construimos a lo largo de la vida. ¿Y qué opinas de esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por quedarte.